Muy buenas noches, amada iglesia. Gracias por acompañarnos, pues hoy miércoles en el estudio de las Escrituras. Nos regocijamos, pues, aprendiendo más de la palabra del Señor. Gracias por la inclinación de su corazón a buscar más de el conocimiento de la verdad. Gracias realmente por esa inclinación por conocer más de nuestro Dios. Así que vamos a orar. Hoy vamos a seguir pues enseñando sobre el Salmo 119. Así que vamos a orar. Acompáñennos, por favor. Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tu presencia, Señor, dándote gracias siempre por todo lo que haces por nosotros. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia, Señor. Señor, en esta noche tu palabra va a ser expuesta, pues Señor, toca nuestra mente, nuestro corazón, Señor, que podamos entender lo que tu palabra pues nos está redarguyendo en nosotros. Señor, las escrituras, una de las funciones principales de las escrituras es revelar el estado de pecaminosidad del hombre, o sea, sacar a la luz cómo realmente nosotros estamos. Y te damos gracias por eso, Señor. Por eso en el nombre de Jesús, pues te pedimos que abras nuestro entendimiento y que hables a nuestro corazón y que sea atesorado, Señor, en nuestro corazón, que sea guardado en nuestro corazón, pero no solo ello también, sino que nos invite a cambios de actitud en nuestra vida. Te damos gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Bien, nuevamente les damos la más cordial bienvenida. Somos la Iglesia Emanuel, somos la Iglesia Bíblica Emanuel del distrito de Surco. Así que en esta noche vamos a estar hablando sobre el antídoto para el pecado. Y vamos a leer lo que se encuentra esto en el Salmo 119, en el verso 3. Y la escritura nos dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Pues bien, la semana pasada habíamos estado hablando o predicando sobre el verso 2. El verso 2 decía, bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón te buscan. ¿Verdad? Eso es lo que estuvimos predicando, estuvimos enseñando la semana pasada. Pues bien, en este verso 3 dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Entonces, esta palabra pues, que es traducida en la Reina Valera, en la Biblia textual, pues dice, en verdad, los que hacen esto, pues no hacen, o en verdad los que siguen de corazón a nuestro Dios, pues no cometen iniquidad, en otras palabras. Quiere decir que esta palabra, pues, vincula el verso 2 con el verso 3. Entonces aquí vemos, pues, el antídoto para el pecado. Entonces todo aquel que busca al Señor con todo el corazón, pues no va a ser iniquidad. ¿Por qué? Porque andan en sus caminos. Entonces, las personas que buscan a Dios con todo corazón serán guardadas del pecado. Bien, la vida cristiana, mi querido hermano, pues no solamente consiste pues en guardar la palabra de Dios. Muchos pues consideran la vida cristiana como que han cambiado un tanto sobre la religiosidad que tenían antes, en donde asistían los domingos pues a una determinada iglesia y de repente acababa y seguían normalmente sus vidas. ¿No es cierto? Hay muchos que de repente en esa religiosidad aún nos cuesta renunciar a ello, pues entonces hemos cambiado de ese sitio a otro, en donde sí más bien venimos y de repente nos sorprendemos de la exposición de la palabra misma. Y pensamos que eso es así, ¿no? Entonces, que esa es la vida cristiana, de estar en nuestra vida cotidiana, de llegar el domingo y recibir la palabra de Dios. Pero no es eso solamente, no solamente se trata de recibir la palabra, no solo se trata de guardarla,
Hay algunos que avanzan un poquitito más y no solamente pues guardan las escrituras, sino que tienen comunión con nuestro Dios, oran continuamente, buscan de Dios. Pero no solamente es eso, mi querido hermano. Se trata pues de vivir las escrituras. Entonces, cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, cuando tenemos una comunión con el Señor y vivimos las escrituras, pues obviamente el pecado no se va a apoderar de nosotros. La escritura muy claramente dice, no hacen iniquidad. O sea, no hacemos iniquidad, no hacemos pecado. Ahora bien, la pregunta que surge es, ¿será posible vivir sin pecado? Creo que todos en algún momento, pues, tratamos en lo posible, ¿verdad? Pero fallamos, y dice acá las escrituras, pero no hacen iniquidad. Entonces, ¿a qué se refiere esto? ¿Será posible vivir así? Por otro lado, las escrituras nos dicen en Primera de Juan, en el capítulo 1, el verso 18, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir no hacen iniquidad? Pues bien, vamos a explicarlo y también vamos a entender a qué se refiere las escrituras con esto. No hacen iniquidad. Este verbo hacer en el hebreo significa pues hacerlo pero en forma deliberada. Hay algunos versículos que nos permiten ilustrar o conocer o comprender mejor lo que estamos afirmando. Que este verbo hacer implica pues o significa hacerlo en forma deliberada. Miren, en el Salmo 15, el verso 2 nos dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Entonces, esta palabra, hacer pal, que es en hebreo, está vinculada pues a la justicia. Ahora bien, imaginémonos tú un juez que está administrando justicia. Este juez para administrar justicia no lo va a hacer pues eh, eh, no lo va a hacer sin escuchar las posiciones de ambas partes. Va a tener que escuchar uno, va a tener que escuchar otro, y entonces va a tener una idea muy clara, pues va a tener un tiempo de meditación y pues va a ejecutar, ¿no?, la justicia, previo conocimiento, ¿verdad? A esto se está refiriendo. Entonces, eh, él está administrando justicia pues en una forma deliberada. Vamos al Salmo 58, el verso 2 dice, antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Entonces este versículo dice, antes en el corazón maquináis. Esta palabra maquináis es pal, ¿no? Es pal. O sea, está indicándonos de que las iniquidades se están haciendo deliberadamente. ¿Por qué? Porque previamente pues tiene que haberlo pensado, tengo que haberlo planeado y tengo que haberlo ejecutado. A eso se está refiriendo pues está el verbo hacer, o sea, planearlo, hacerlo en forma deliberada. En el Salmo, perdón, en Isaías, en el capítulo 26, el verso 12, nos dice, y Jehová tu Dios nos dará paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Pues aquí está hablando pues de la acción de nuestro Dios. Y esta acción, pues Dios quiere favorecernos a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces esto está vinculado pues a una palabra que implica acción en forma deliberada. Dios en forma deliberada pues nos quiere bendecir. Entonces, quedó claro entonces que esta palabra que nos habla sobre no hacen iniquidad, este verbo o esta palabra nos indica pues que no tenemos que hacer deliberadamente. Miren, la Biblia reconoce que el creyente, cada uno de nosotros, estoy hablando de ti, estoy hablando de mí, somos propensos pues a caer en pecado, ¿verdad? Pero el verdadero creyente no puede pecar
deliberadamente. A eso se está refiriendo. ¿Por qué? Porque esa es la manera, pues, en que el verdadero Hijo de Dios, pues, se debe comportar. En eso radica la gran diferencia entre el creyente genuino y el inconverso, en que no hacemos iniquidad deliberadamente. En el Antiguo Testamento describe a los inconversos como hacedores de iniquidad. En cambio, el creyente verdadero no se comporta de esa manera. En el Antiguo Testamento dijimos que son hacedores de iniquidad. Y es que practicar el pecado implica tres cosas. Número uno, el propósito determinado de practicar el pecado. Hay un propósito en la persona, el que hace iniquidad, de continuamente hacer el pecado. Experimentar deleite en el pecado y también el deseo de seguir cometiendo pecado. Practicar el pecado implica eso. Y nosotros hemos estado pues en esa situación. No siempre teníamos esa tendencia hacia el pecado, experimentábamos deleite en el pecado y no solo eso, sino que continuamente cometíamos pecados hasta que nosotros tomamos la decisión por Cristo y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Entonces, el verdadero creyente pues no puede pecar de esa manera. ¿Por qué? Porque la nueva naturaleza está en nosotros, esa naturaleza divina, esa naturaleza santa que continuamente nos redarguye cuando nosotros queremos inclinarnos hacia el pecado. Ahora, revisemos bien y meditemos bien este Salmo 119 en el verso 3. ¿Por qué? Porque no está hablando de todo creyente, por si acaso. No está hablando de todos los creyentes. O sea, el creyente dice, no está diciendo que todos los creyentes son los que no van a andar en iniquidad. No, no habla de todos los creyentes, sino de aquellos que buscan a Dios de todo corazón. O sea, a eso se está refiriendo. A aquellos que buscan a Dios, pues con todo el corazón, ellos son los que no pecan deliberadamente. ¿Por qué no pecan deliberadamente? Porque obviamente tienen una mayor protección contra el pecado. ¿Por qué? Porque andan en comunión con el Espíritu y se van sometiendo continuamente a la palabra de Dios. Entonces, cada momento, cada decisión que tienen que tomar o en las diferentes actividades que están desarrollando, el Espíritu Santo que está en nosotros comienza pues a redarguirnos y al mismo tiempo nos permite recordar los principios divinos. Y por eso contamos con una mayor protección, porque continuamente buscamos al Señor, pues permanentemente estamos en comunión con Él y continuamente pues es nuestro propósito pues aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. A eso se están refiriendo. Esos son los que tienen mayor protección para no hacer iniquidad. David reconoció que el creyente pues, puede caer muy fácilmente en la trampa de la carne y puede terminar comportándose como un inconverso. El Salmo 141, el verso 4 nos dice, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Miren, miren lo que dice David. Vamos a leerlo. No dejes, el Salmo 141, el verso 4. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad y no coma yo de sus deleites. Realmente esta es una muy buena oración que cada uno de nosotros debería practicar, ¿verdad? Esa es una muy buena oración en donde estamos pidiendo, pues, ayuda divina contra el pecado. Pero,
Pero, mi querido hermano, también debe haber una genuina disposición a buscar a Dios de todo corazón. ¿Por qué? Porque ellos son los que no hacen iniquidad. O sea, no solamente se trata de expresar nuestro deseo, nuestra comunión con Él, sino que también tiene que haber una genuina disposición en nuestro corazón de buscar al Señor. Y eso es lo que va a permitir que no andemos o que no hagamos iniquidad. Iniquidad. ¿A qué se refiere esta palabra? En el Antiguo Testamento se usa muchos términos para describir el pecado. Hay muchísimos términos. En el Salmo 119, en el verso 3, utiliza la palabra Ebel. Esta palabra Ebel, pues, se deriva del verbo torcer. Entonces, iniquidad significa cualquier comportamiento en el cual se tuerce la voluntad de Dios para nuestras vidas. Eso es iniquidad. Vamos a repetirlo para que quede muy claro en nuestras mentes. Iniquidad significa, pues, tomar cualquier decisión o cualquier tipo de comportamiento en el cual se tuerce la voluntad de Dios para nuestras vidas. Todo pecado, entonces, es un acto torcido que distorsiona la manera en que Dios desea que vivamos, sea de palabra, sea de hecho o sea de pensamiento. Eso es pecado. En Dios, mi querido hermano, no hay nada, absolutamente nada torcido. Por tanto, nosotros como creyentes tampoco debe haber nada torcido. Nosotros que somos sus hijos, no puede haber nada torcido tampoco en nuestras vidas. El creyente, pues los hijos de Dios, debemos marchar, debemos andar, pues por una marcada vida de rectitud en todo nuestro comportamiento. Ahora bien, ¿cómo asegurarnos de que no haya nada torcido en nuestras vidas? ¿Cómo asegurarnos? Pues hay una sola respuesta: andando en los caminos de Dios. Entonces, ¿y qué significa? Pues vivir andando en los caminos de Dios. Pues significa vivir constantemente en obediencia a las normas establecidas por Dios en su palabra. Cuando vivimos así, fortaleceremos pues nuestras vidas espirituales y podremos vencer al pecado. En Proverbios 10:29, Salomón escribe y nos dice: el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero la destrucción a los que hacen maldad. Miren, aquí Salomón está indicando que la fortaleza viene cuando nosotros andamos en los caminos del Señor. Pero, lamentablemente, Salomón se olvidó de ese consejo que nos lo dio a nosotros y que lo escribió. Se olvidó. Él se casó con muchas mujeres extranjeras y las escrituras resaltan que él se apartó de los caminos de Dios. Y entonces, al apartarse de Dios, no tuvo la fortaleza espiritual para resistir al pecado. Y por eso su vida espiritual decayó. Y esto para nosotros, mi querido hermano, es un gran ejemplo del peligro, ¿no?, de no andar continuamente en los caminos del Señor. Él empezó bien, pero terminó mal. ¿Por qué? Porque dejó de buscar a Dios de todo corazón. Cambió el orden de las prioridades de su corazón. Tal vez buscaba, pues más le interesaba el reino que estar buscando
de Dios. Y en su corazón estar inclinado hacia el reino, pues quería lograr la paz y entonces comenzó pues a casarse con un montón de mujeres y pues en los diferentes acuerdos que realizaban con los otros gobernantes, pues él se casaba para hacer firme ese compromiso. Pero el tomar esa decisión pues estaba en contra de las escrituras, porque en Deuteronomio, el capítulo 17, si no me equivoco, pues dice, él decía muy claramente el Señor que el rey no puede tomar muchas mujeres para que no se desvíe su corazón, pero él pues no anduvo en los caminos del Señor y por eso su vida espiritual decayó. No tenía la fuerza espiritual para mantenerse firme, porque no estaba andando, su comunión con el Señor había disminuido, ¿verdad? Entonces, tenemos que no solamente buscar de Dios, sino tenemos que andar en sus caminos. Ahora bien, resaltemos esta frase que dice, los que andan en sus caminos, los que andan en sus caminos. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que no solamente debemos, pues, contentarnos con no hacer iniquidad, por si acaso. Hay unos que dicen, bueno, no hay que hacer iniquidad, no hay que cometer pecado. No solamente se trata de eso. Debemos andar activa y positivamente en los caminos del Señor. Una buena ilustración de esto está en Lucas, en el capítulo 18, el verso 11, en donde pues va un publicano y un fariseo, ¿no?, a la sinagoga y comienzan a orar y comienzan a clamar al Señor. Y uno, el fariseo, le dice, gracias Señor, porque tú no me has hecho como este pecador, no me has hecho un ladrón, no me has hecho un adúltero, etcétera, etcétera, ¿verdad? Él estaba, eh, él estaba orando así. Y en esa oración, pues él no se dio cuenta que él pasó por alto los principios positivos y activos de la ley de Dios. ¿Y cuáles eran esos principios positivos y activos de la ley de Dios? Uno, que debería amar a Dios sobre todas las cosas y también amar al prójimo. Y él no lo estaba haciendo, estaba viviendo solo para sí, ¿verdad? Entonces, esto nos hace ver que la actitud de su corazón no estaba siendo correcta. Él no estaba en los caminos del Señor. Eh, eh, por tanto, pues esto nos hace ver que Dios no se contenta solamente con que no seamos pecadores, sino que tenemos que andar en los caminos del Señor. Es muy fácil de repente tú quedarte en casa y decir, bueno, o sea, no quiero pecar, no quiero hacer nada, pero no se trata de eso. Se trata de que tú comiences a caminar en los caminos de Dios. Dios no se contenta con que tú no cometas pecado, sino que también tienes que andar, tiene que ser de testimonio para muchas personas, que implica también andar en los caminos del Señor, porque nosotros somos llamados a andar en sus caminos. Uy, en sus caminos. Y eso nos tiene que hacer meditar. Cada uno de nosotros, pues, ha venido de diferentes contextos, ¿verdad? De diferentes influencias. Y obviamente, pues, son tantos años que hemos sido formados que muchos tratamos de repente seguir el camino de nuestros padres. ¿No es verdad? O sea, porque nuestro padre, a veces no sabemos, nuestro padre fue católico, 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 y todos somos católicos, pero queremos seguir esa línea. Y a veces no sabemos por qué, ni tampoco nos hemos dado el trabajito de poder indagar las escrituras y poder conocer la verdad. O sea, seguimos el camino de nuestros padres. Seguimos de repente también el camino de nuestros amigos. Ese amigo, o sea, porque los amigos van, se divierten y juegan y nosotros también pensamos que esa es nuestra manera de vivir. O de repente de los amigos del barrio. Y a veces, e incluso, pues ya siendo convertidos, nosotros estamos en la iglesia y queremos seguir los caminos de la iglesia. Pero eso no te manda Dios, por si acaso. Eso no te manda Dios. Él espera
que nosotros andemos en sus caminos, no en los caminos del hombre. Entonces, eso implica que nosotros debemos estudiar la palabra de Dios y permitir, ¿no?, que nuestra forma de vida se ajuste pues a esos caminos, a los caminos del Señor. Entonces, eso implica que debemos dejar los otros caminos para mantenernos firmes siguiendo los caminos del Señor. Ahora, hay otro aspecto también que tenemos que meditar. Está hablando de sus caminos, plural. No está hablando, pues, en forma singular. No habla, pues, del camino del Señor, sino está hablando de sus caminos. Entonces, quiere decir que no es andar por el camino general de la vida cristiana. Nosotros tenemos un camino general, seguir a Dios, tener la comunión con el Señor, estar así. O sea, está bien, ese es un concepto general y de acuerdo, pero no solamente implica eso, sino que debemos estar en esos caminitos que simbolizan pues cada área de nuestra vida. Tenemos que caminar en los caminos del Señor, por ejemplo, en el uso del dinero, en el uso del tiempo, en el uso de los talentos, en el uso de los dones. Tenemos que caminar en los caminos del Señor también en cuanto a nuestra vida conyugal, a nuestra vida familiar, a nuestra vida laboral. También eso implica andar en los caminos del Señor, las películas que miramos, las novelas que nos prestan atención o que nos quitan tiempo, la música que escuchamos, nuestra forma de hablar y también nuestra forma de pensar. Y podemos seguir enumerando muchas cosas más. Entonces, en otras palabras, andar en sus caminos abarca la totalidad de nuestra vida terrenal. Eso es andar en nuestros caminos, en sus caminos. La libertad del pecado, entonces, mi querido hermano, es el resultado de andar en sus caminos. Por eso es que las personas son bienaventuradas, son dichosas, son felices, porque han descubierto que la verdadera felicidad se halla pues en la obediencia total a la palabra de nuestro Dios. Ahora bien, la pregunta es, ¿se podrá vivir así? ¿Se podrá vivir así? Por supuesto que sí, si no, Dios no lo hubiera mandado. La Biblia menciona ejemplos que fueron intachables en su manera de vivir. Noé, Job, Elizabeth y Zacarías, ¿no? Natanael, y cada uno, pues, la Biblia lo resalta. En el caso de Noé dice que era un hombre íntegro en su época. Job también lo dice así. En Elías y Zacarías, pues eran personas temerosas del Señor, andaban, dice. Y también Natanael, Jesús cuando se encuentra, dice, he aquí un verdadero israelita que no hay iniquidad en él, ¿no? Pero cada uno, pero si cuando comenzamos a revisar la vida de cada uno, pues evidentemente no eran personas que no hayan fallado, que no hayan tropezado. Si a ellos les preguntáramos, indudablemente ellos nos dirían, oye, un minutito, yo no he sido perfecto, Noé pudo haber dicho, bueno, yo me embriagué, Job pudo haber dicho, pues yo tuve un problema de orgullo, o de repente, pues, Zacarías dijo, diría, yo dudé de la palabra del Señor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Podrían decir eso, pero lo que sí podemos notar es que sus vidas se caracterizaban por andar continuamente en los caminos del Señor. Y eso es un ejemplo para nosotros de cómo vivir la vida cristiana. Tenemos que poner ese esfuerzo, o sea, de inclinar nuestro corazón, de buscar al Señor, que nuestro corazón
pues no esté inclinado hacia el pecado. Debemos andar en los caminos del Señor, hacer, o sea, y no pecar deliberadamente. Podemos tropezar. Es más, cada momento tropezamos, pero siempre nuestra inclinación, no debemos, o sea, el pecado no debe ser cometido deliberadamente. Hay muchos que, por ejemplo, nos dicen, pastor, bueno, mire, fíjese que ayer pequé la carne, pues, o sea, tuve una relación extramatrimonial. Y con eso se justifica. Pero ese es, si uno comienza a realizar el pecado sexual, pues implica varias cosas. En primer lugar, había que concebirlo en la mente, había que planearlo y había que ejecutarlo. Entonces, no es que pecó o que la carne, sino que simplemente él pecó deliberadamente y eso no hace un hijo de Dios. No peca deliberadamente. Miren, quizás en la iglesia hayan personas que también nos puedan seguir de ejemplo como buenos creyentes, que continuamente están andando en los caminos del Señor. Y también por otro lado, puede ser que no lo haya, ¿verdad? Ahora bien, si no lo hay, entonces ese es el gran desafío para cada uno de nosotros, que aprendamos a vivir de tal manera que nuestras vidas sean dignas de imitar. Y creo que la pregunta viene a nosotros, ¿qué tanto puede impactar tu vida dentro de las personas con las que te relacionas diariamente? Si tú comienzas a andar en los caminos del Señor, comienzas a impactar la vida de los demás, entonces no solamente vas a ser feliz tú, sino que también esa felicidad la vas a transmitir a todas las personas que están alrededor nuestro. Termino diciéndote lo siguiente, mi querido hermano. ¿Estás buscando a Dios de todo corazón? Creo que esa es una gran pregunta que debemos hacer. Y la respuesta solo la tienes tú. ¿Estamos buscando verdaderamente a nuestro Dios? Ahora, por otro lado, otra pregunta que también debemos hacernos. ¿Estamos dispuestos a dejar mis caminos para seguir los caminos de nuestro Dios? ¿Lo estamos dejando todos esos caminos que nos llevaron a la perdición? Mira, mi querido hermano, cuando tú estás caminando en los caminos del Señor, es como, la semana pasada les decía, es como si tuvieras el Waze, ¿no? Esa aplicación para aquellos que manejamos carro y a veces ponemos el Waze para que nos lleve a determinado lugar. El Waze, ¿cómo funciona? Pues nos comienza a decir, por aquí hay menos tráfico, por aquí. Es más, cuando entras a la Panamericana, pues el Waze te dice, enciendan sus luces, no se olvide de encender las luces. Estás pasando. Por ahí sigues caminando y te dice, hay un policía reportado 200 metros más adelante. ¿Por qué? Porque como él dirige el tránsito, tienes que fijarte en él. Sigues manejando, de repente te dice, cuidado, a 300 metros hay un vehículo pues averiado o está en reparación, etcétera, etcétera, o ha habido un accidente. Continuamente te avisa. Y es que cuando tú estás en los caminos del Señor, pues es como esa luz que te va avisando en los peligros que puedes caer. El Espíritu de Dios pues te está conduciendo y te está advirtiendo y te dará la fortaleza para enfrentar cada adversidad en tu vida y que no cometas iniquidad. Es importante andar en los caminos, buscarlo de corazón y eso nos te dará la fortaleza para no pecar deliberadamente. Vamos a orar.
Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy estamos entendiendo lo que es andar en tus caminos. Gracias, Señor, porque ese es el antídoto para no pecar. Gracias, Señor. Gracias porque hoy estamos entendiendo también, Señor, que tu palabra, pues, nos conoce tan bien, que la palabra misma nos dice que nosotros, pues, o reconoce nuestra condición de que tenemos esa inclinación hacia el pecado, que podemos caer en la trampa del pecado. Pero Señor, gracias porque también nos haces ver de que el único modo de podernos mantenernos es andando en tus caminos y teniendo una comunión contigo, porque eso nos da la fortaleza para no pecar deliberadamente, porque esa es una luz de advertencia en nuestro camino continuamente, tus principios, tus estatutos y el Espíritu de Dios redarguyendo en nuestras vidas. Gracias, Padre Santo. Gracias por la enseñanza de esta noche. Y a ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el poder. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos y recuerda, de nada nos sirve que de repente podamos prestar atención a los diferentes mensajes si es que no los ponemos por obra. Que Dios los bendiga, hermanos, que sigan teniendo una semana de, de continuas bendiciones. Nos vemos.